Bueno, voy a presentaros ahora este libro, El paradigma del arte contemporáneo, estructuras de una revolución artística de Nathalie Heinick. Es un libro traducido en la editorial Casimiro este año pasado, en el 2017. Se publicó originalmente en la editorial Gallimard en el año 2014 y se trata de un libro que recibió en el año 2015 eh, un premio. El premio que se concedió fue el premio Montion de la Academia Francesa. Bueno, Nathalie Heineck se considera que es una de las sociólogas del arte más importantes del ámbito académico francés. Ella reclama o reivindica una relación con las investigaciones de sociología del arte de Pierre Bourdieu. Este libro que se ha publicado en español es la primera gran investigación que aparece de ella en nuestra lengua. Algunas otras cosas se han publicado, por ejemplo, artículos y selecciones de algún material de este propio libro en Revista Occidente, y ha sido el semiólogo Jorge Lozano el que ha realizado hasta ahora una mayor defensa de esta investigadora. Me hice con el ejemplar, con la edición francesa, cuando se publicó. Es un libro que cuando lo comencé a leer en francés no me suscitó mucho interés, y cuando apareció la traducción volví a entregarme a su lectura o volví a revisarlo. En esta lectura de la traducción me ha parecido un libro definitivamente bastante flojo, tremendamente escolar, con ejemplos muy tópicos, con perspectivas que en algunos momentos tienen un carácter sumamente reactivo, reaccionario, y sobre todo con bastantes errores de comprensión de los fenómenos del arte contemporáneo. Bueno, el libro, por dar algunos rasgos así muy genéricos, tiene en la traducción 369 páginas. La bibliografía y los ejemplos son principalmente ejemplos, biografías y análisis vinculados al contexto francés. La perspectiva de esta investigadora, de esta teórica, está muy limitada, y también incluso está muy limitada en los fenómenos que viene a contemplar del arte contemporáneo. En muchos casos es bastante significativo que ni los comprende ni hace un esfuerzo por aproximarse a ellos. Bueno, como siempre hago, acercándome al índice, os diré las cosas que trata, ¿no? En el primer capítulo se titula Un nuevo paradigma, y sobre todo utiliza bastante vagamente la famosa noción de Thomas S. Kuhn de su libro La estructura de las revoluciones científicas, esa noción de paradigma y la cuestión de la ciencia normal y la transformación de la ciencia normal con el proceso de ciencia revolucionaria. Es una analogía que se ha realizado en muchas otras ocasiones. Recordaría, sin meterme en mayores honduras, el ensayo de Gianni Vattimo, también sobre las estructuras de las revoluciones artísticas, en el que agarraba un poco por los pelos las consideraciones de Thomas Kuhn, y son muchos otros los que han tirado de este material fundamental de la teoría de la ciencia, o de la epistemología del conocimiento científico. En cualquier caso, se hace siempre como una analogía entre arte y ciencia de muy poca profundidad y, digamos, tratando esta cuestión de una forma analógica o, insisto, con poca penetración reflexiva. Analiza aquí qué es la cuestión de lo clásico, lo moderno y lo contemporáneo, con muy poca perspectiva historiográfica. Habla del arte contemporáneo como un género y también de cuáles son los paradigmas artísticos de esta ciencia normal. El segundo capítulo se titula La experiencia de los límites y analiza de una forma también muy generalística los límites éticos y jurídicos, los límites de la autenticidad y lo que llama el auge del régimen de la singularidad, que asocia sobre todo con la instalación y con la performatividad. En el tercer capítulo, que se titula Más allá de la burbuja actual, viene a considerar la emergencia de una nueva generación de artistas y sobre todo de un nuevo tipo de coleccionistas, y sobre todo qué es la generación de artistas contemporáneos a partir de los años 80. El subcapítulo que dedica a los coleccionistas, en torno a la página 85, es un capítulo, para ser una socióloga del arte, mínimamente documentado,
en el que aborda los precios de Murakami y también el famoso asunto de Murakami en su exposición en el Museo de Los Ángeles y su colaboración con la industria del lujo, pero está claro que Nazari Heineck no ha analizado cuáles son las transformaciones del precio del arte, del mercado del arte, de las subastas y qué crisis se plantearon a partir del 2007. Tan solo maneja algunas referencias a partir de Hyde Price, del libro de Isabel Grau y también del libro de Martens sobre el mercado del arte, y algunas consideraciones del divulgativo libro de Sarah Thornton, 7 días en el mundo del arte, pero en general viene a dar una visión optimista de crecimiento continuo de las ventas del mercado del arte sin entrar a analizar si eso es real o se trata de una cobertura ideológica sublimatoria que esconde lo que ha sido la crisis de la propia burbuja en los precios del arte contemporáneo. Analiza a veces a la carrera, por ejemplo, cuál es el fenómeno de los artistas apoyados en el entorno de grandes galerías, como Larry Gagosian, y toma materiales, porque a veces hace como insertos dentro de la propia argumentación, tomando como noticias periodísticas o tratando de proponer fragmentos de estudios de caso. Saca la diatriba que publicó Sarah Thornton en el otoño del 2012 en la sección del arte contemporáneo, en el prestigioso semanario The Economist, en el que ella estableció 10 buenas razones para no ocuparse del mercado del arte, donde sobre todo venía a decir que el crítico de arte que se ocupa del sistema mercantil da visibilidad a artistas únicamente porque alcanzan altos precios, pero que la remuneración que el propio crítico recibe es ridícula comparada con esos precios, y al final se convierte en un agente subalterno de los oligarcas y los dictadores, estos de los coleccionistas que han venido a convertirse en los principales factores o los factores determinantes de la evolución del arte contemporáneo. El capítulo 4 se titula La obra más allá del objeto, y aquí tiene que analizar la desmaterialización del arte y sobre todo cuál es el relato que se instituye en la historia del arte moderno y contemporáneo en el proceso de la desmaterialización. Se remite casi a los primeros pobladores, volviendo sobre el efecto de la fuente de Marcel Duchamp y la publicación del escándalo en la revista Blindman, y también entra a analizar así muy la carrera cuestiones como la famosa teoría de Umberto Eco de la ópera aperta, de la obra abierta. Entra a cuestiones muy rápidas como la relación entre el proceso de desmaterialización del arte y la emergencia del paradigma o de la categoría de lo informe a través de Bataille en exposiciones como la de Rosalind Krauss, Islam Bois, L'Informe Mode d'Emploi en el Georges Pompidou, pero son cosas que o no las conoce bien o sencillamente no ha estudiado a fondo el catálogo, con lo cual lo trata de una forma muy rápida. Trata también de qué es el proceso de hiperconceptualización o de despliegue de un arte postconceptual, y también ahí utiliza consideraciones que vienen a coincidir con todas las teorías del arte como una tomadura de pelo, como una completa comedia, y sobre todo como el arte de la instalación o las intervenciones contemporáneas serían conjuntos híbridos que vendrían a confirmar un paradigma de el arte efímero marcado por los happenings y por las performances, pero aquí de nuevo lo que se ve es que está retrocediendo hasta un modelo del arte en los años 60 y que no se acerca a lo que serían las formas de la acción o de la acción performativa contemporánea. Bastante significativo de esto es la documentación o el material que presenta sobre la venta de una acción de Tino Segal, y las famosas condiciones de que no sean fotografiadas, de que no quede documentación de la venta, de que se cobre en metálico, etcétera, etcétera, y cómo viene a considerarlo como una estafa o como algo que se convierte en completamente no transparente o ilegal, sin entrar a ver cómo en Tino Segal hay una resistencia a los modelos de monumentalización del documento en el caso de la performance o de la performance delegada, y es algo que, bueno, como digo, suena bastante poco elaborado. A veces trata de tomar posiciones filosóficas de la mano de las teorías de Nelson Guzman sobre el objeto del arte y el espacio de la representación en su relación con el tiempo, y aplicarlas al land art o al minimal o a la tendencia a la holografización del arte contemporáneo, y sobre todo esas manifestaciones holográficas y efímeras que generan un ámbito de incertidumbre ontológica e incluso de inseguridad jurídica.
El capítulo quinto se titula La integración del contexto, y la cuestión es cómo se enmarca todo este carácter del arte efímero, del arte en el límite de lo meramente testimonial o documental. Lo quiere hacer desde lo que ella llama una sociología pragmática para analizar esta integración del mundo corriente o del contexto corriente, y cuáles son los nuevos modelos de exposición, tomando en cuenta, por ejemplo, el enmarcado del vacío, los sistemas de enmarcado de Fred Forrest, ¿no? Esta cuestión del marco y el enmarcado, como dije cuando comenté un libro anterior, el libro de Víctor Stoichita sobre la invención del cuadro, es un tema que me parece sumamente importante y que abordaremos en el número de febrero de Revista de Occidente. También viene a analizar qué supone la integración del público, las modificaciones de las galerías con la estética relacional, comentando, por ejemplo, las comidas de Ricky Tirrabanilla, la importancia de la noción de heterotopía, tomada, como todos sabemos, de Michel Foucault. El capítulo 6 habla sobre la diversificación de los materiales. Es un capítulo en el que nos habla de las problemáticas del tipo de materiales, desde la galería vacía de Yves Klein hasta las compresiones de César, o la disolución de las fronteras entre los géneros, o la cuestión de la famosa pieza de Michel Blazy sobre generar una pared de puré en el año 2000, y cómo se convierten en materiales completamente efímeros o que están continuamente descomponiéndose. El capítulo 7 vuelve sobre un tema tópico que sería el declive o la decadencia de la pintura, y cómo la pintura ya no reina en el contexto del arte contemporáneo. Retoma, por ejemplo, la declaración del año 1967 de Daniel Buren, de Mosedo y de Parmentier y Toroni, titulada No somos pintores, cuando se resistían a pintar porque pintar se había convertido prácticamente en un juego. Revisa la cuestión de la pintura monócroma a partir de Yves Klein, analiza los lienzos indistinguibles de Claude Routot, como vemos siempre ejemplos del contexto francés, o toma en consideración los debates sobre el estado de las bellas artes que ha desplegado de forma muy brillante, tremendamente polémica y también reaccionaria Jean Clair en algunos de sus libros, y termina esta sección con lo que llama un Kiefer problemático, refiriéndose a su pieza de Que mil flores florezcan, que se presentó en la Tate Modern en Londres y fue adquirida, y cómo fue una pintura, una obra en la que el material se caía y se descomponía, y cómo generaba un debate sobre su conservación o su preservación. En el capítulo 8 habla sobre el estatus de las reproducciones y tiene que volver sobre la cuestión del ready-made, de los monócromos, de los performance, de las instalaciones, de las relaciones del arte contemporáneo con los vídeos y con las fotografías, y cómo hoy no es tan importante la obra, sino la experiencia o fundamentalmente la construcción de una trama, ¿no? Mauricio Catalán dirá que el artista de hoy, sobre todo, es aquel que no vive en los recuerdos, sino a través de las historias que cuenta la gente, y que una obra es un desmontaje de todo estereotipo y de toda convención. El capítulo 9 se titula La comprensión la presencia del artista, indicando que el artista ya no realiza la obra, sino que trabaja, como todos sabemos, con asistentes. Esa condición del artista como emprendedor. Aquí, por ejemplo, podría haber utilizado la sociología o los planteamientos de Boltanski y Shapiello en su libro sobre el nuevo espíritu del capitalismo, pero que es algo que se deja ciertamente en el tintero. También viene a sacar como uno de los ejemplos las famosas obras de André Cader, sus bastones y sus barras que dejaba abandonadas en las galerías como una intervención efímera o de carácter nómada. Analiza también el testimonio del artista como una presencia excéntrica o como una presencia anecdótica, o sobre todo la reducción del arte a un conjunto de rumores, a un conjunto de anécdotas. El capítulo 10 se titula La importancia de los discursos. Toma aquí bastantes ideas de textos de Yves Michaud, y sobre todo como las nuevas formas del arte requieren habitualmente, dice Yves Michaud, de una suerte de manual de instrucciones que permite comprender lo que estamos viendo, porque si no se torna absolutamente impenetrable o completamente hermético, y como los artistas quieren decir algo y introducen una gran cantidad de consideraciones teoréticas o lingüísticas, y sobre todo esta especie de lingüisticidad de
del arte contemporáneo. Tiene que ver también con una dimensión del crítico como una figura hiperespecializada y cómo se ha transitado desde la noción de crítica en el siglo XVIII hasta las formas hiperdiscursivas y extremadamente alejandrinas o citacionistas de la crítica posmoderna, de la crítica contemporánea. Bueno, esto es algo que explico así, pero que en realidad Nathalie Heinick le dedica a esta cuestión una página y media, con lo cual no es que tampoco pueda decir gran cosa, ¿no? Aquí revela una cierta fobia a las derivas, dice ya filosóficas, de los discursos artísticos contemporáneos, tomando como ejemplo de esa deriva filosófica de la crítica contemporánea a Arthur Danto, que no es otra cosa que una suerte de fósil ya muerto dentro de la teoría del arte contemporáneo, que tampoco era en ningún caso un exponente de la vanguardia o de la avanzada o de lo más decisivo de las formas de la discursividad actual. También nos habla de la insistencia en las posiciones hermenéuticas y cómo las principales corrientes del arte visual de hoy no pretenden formular una interpretación de la realidad, sino sobre todo provocar una emoción experimental e interpretativa concreta. Y aquí continuamente saca la posición de Christian Boltanski como alguien que se resiste tanto a esta hiperinterpretación, a esta inflación teorética, cuanto al devenir documental del arte contemporáneo, y también aparece Boltanski como una especie de moralista que viene a cuestionar la actitud ultramercantil de ciertos artistas contemporáneos. El capítulo 11 se titula La importancia de las mediaciones. Aquí toma nociones de Pierre Bourdieu y también analiza la figura del comisario, del curador, y cómo hay una autonomización en la que el curator viene a convertirse en una figura determinante, en una figura decisiva, y cómo los comisarios, esta es una idea que toma Dismichaud, han sustituido a los artistas a la hora de definir el arte. Menciona al que llama el papa de la práctica curatorial contemporánea, que no sería otra que el ya desaparecido Harald Seemann, y cómo saca, por ejemplo, aquí una referencia de Le Monde del 25 de junio del 2009, en la que el juez de instrucción de Burdeos venía a manifestar en un debate en torno a la exposición Presuntos Inocentes en el Centro de Artes Plásticas Contemporáneas de Burdeos. En esa exposición se habló de perversidad o de obscenidad. Vino a señalar que los culpables del delito, de los delitos de obscenidad y de perversidad producidos en esa exposición, no habrían sido otros que los comisarios. Analiza también cuál es la posición de los directores de museos en el marco de los museos, de las actividades educativas, de las bienales, cuáles son las redes provinciales y radiales de las grandes instituciones mediáticas del arte, cómo se pasa del marchand de arte moderno al galerista contemporáneo, al contexto de las ferias, y sobre todo cómo se entra en un efecto perverso que sería el juego del artista con las mediaciones, y sobre todo cómo es un juego en el que el artista se tiene que subordinar a los imperativos curatoriales y a los imperativos mercantiles, entrando en un proceso de lo que ella llama endogenización, y también a un efecto perverso en el que se produce lo que ella llama una paradoja permisiva, es decir, se incita al artista a ser transgresor, pero las instituciones museísticas, las galerías, aceptan de buena gana esa transgresión como una suerte de broma o de blasfemia pactada que finalmente no tiene ningún efecto crítico. El capítulo 12 se titula La inversión de los círculos de reconocimiento. Aquí se retoma de una forma también muy superficial la teoría de los círculos del reconocimiento que estableció Alan Bones en su conferencia Las condiciones del acontecimiento, cómo se consigue la fama en el arte moderno. Y bueno, nos viene a señalar que ese paso del reconocimiento actual no viene por sus pares, por los críticos de los museos, sino que directamente se entra a formar parte ya del museo, y lo público precede a lo privado, y sería algo que comenzaría con el impacto que los galeristas, por ejemplo Leo Castelli, tuvieron en la conformación de las colecciones de arte contemporáneo, concretamente al conseguir que sus artistas, como el caso de Jasper Johns, entraran de una forma muy rápida en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, o también la situación de los artistas contemporáneos, como el mencionado Murakami, que están completamente integrados en el mercado y en la industria del lujo, y participan del presunto milagro económico de la globalización. El capítulo 13 se titula Las nuevas formas de exponer.
Como siempre, Nathalie Heinick se remite al periodo de lo moderno, incluso al periodo ilustrado, a la época de los salones, cómo estos salones han ido desapareciendo y cómo el paradigma del salón decimonónico se va a convertir en el espacio de nuevo poder, de omnipoder de las ferias de arte, y también esa proliferación del sistema ferial como un espacio de competencia exacerbada, con el gran prestigio de la feria de Basilea, y como también sus satélites, como el caso de Miami Basel, también el auge global de las bienales y de las exposiciones colectivas, y cómo se va generando un ámbito en el que los VIP, los nuevos coleccionistas y los curadores van apoyando un arte estridente y un arte que forma parte del efecto de lo espectacular, y sobre todo la obra tiende a convertirse cada vez más en una obra de carácter escenográfica, y en una obra en la que lo fundamental es el impacto instalativo, y el propio galerista se convierte en un productor, retomando de una manera bastante laxa la idea benjaminiana del autor como productor. El capítulo 14 se titula Las nuevas formas de coleccionar. Trata de reflexionar sobre el problema del precio justo, sobre el nuevo riquismo, sobre qué es una buena compra en los coleccionistas, cómo hay un sistema de cotilleo de rumor o de retroalimentación entre los coleccionistas que intentan mantener una relación constante con los galeristas y también con los curadores y con el sistema de entronización de los museos, y cómo lo decisivo es hoy cómo coleccionar la inmaterialidad, cómo coleccionar este arte de carácter documental, y cuáles son el carácter o la configuración de las colecciones públicas y qué tipo de compras están haciendo, y, como ya dije, qué tipo de cuestiones legales o sociojurídicas se pueden establecer en torno a ellos, como analiza en la página 287 a 289 con la compra del Museo Nacional de Arte Moderno de la documentación de la pieza de Tino Segal This Situation del año 2009 y todo lo que en torno a ella se vino a debatir. El capítulo 15 se titula Los dilemas del conservador, en un momento de multiplicación de los museos de arte contemporáneo. Analiza cuáles son los problemas de gestión y los límites del arte. Saca a colación, esto sí me pareció interesante, en la página 292, un debate o una controversia entre William Seitz, cuando William Seitz estaba haciendo en el año 1961 la famosa exposición de Art of Assemblage, el arte del ensamblaje, en el MoMA, y William Seitz rechazó la petición de Alan Caprow, que quería realizar un happening con la condición de que se desarrollara fuera del ámbito del marco del museo. Lo que le dijo William Seitz a Alan Caprow es lo siguiente: la solicitud procede, le dijo Seitz a Caprow, de alguien que no se cansa de decir que su arte está concebido para los museos. Pues bien, que su arte, no está concebido para los museos. Pues bien, yo, dijo Seitz, trabajo en un museo y no voy a ir en contra de los deseos de esta persona. No voy a poner en un museo una cosa si se me dice que no está concebida para él. No voy a proporcionar un falso marco para albergar una obra que no está hecha para tener un marco. De nuevo esta cuestión del marco, el marco del arte, el marco del museo, el intento de desbordar los marcos del museo como una cuestión decisiva. Esta cita de William Seitz ha sido una cita que he utilizado para mi reflexión sobre el marco del arte en el texto No es nada del otro mundo, que aparecerá publicado en febrero en el número de la revista sobre el marco, en el que publicamos también el famoso ensayo sobre el marco de José Ortega y Gasset. Entra a analizar las cuestiones del problema de la autentificación, de los debates en torno a las distintas versiones del Pupi de Jeff Koons, una de las cuales se encuentra, como sabemos, ¿verdad?, en la fachada del Museo Guggenheim de Bilbao. Analiza las preocupaciones del restaurador en torno a, por ejemplo, piezas de Yves Klein, del Azul Klein, la condición de un arte contemporáneo que no solo es efímero, sino que también se torna obsoleto, por tanto la imposibilidad de ciertas restauraciones en el arte contemporáneo, o a veces restauraciones que se tornan completamente indeseables, y cómo los nuevos marcos del arte contemporáneo son inadaptados o inadaptables con respecto a las modificaciones del propio paradigma de las prácticas estéticas actuales. El capítulo 17 se titula Deslizamientos problemáticos, y tiene que ver con el transporte de las obras de arte y con el riesgo en ese transporte y con la cuestión del seguro y las aseguradoras
en el mundo del arte actual, que evidentemente son precios gigantescos los que se vienen abonando en las exposiciones blockbuster y se ha convertido en el gran negocio del arte, los fees, los precios que piden los museos y las instituciones en el intercambio cuando prestan ciertas obras de arte y sobre todo cuáles son los elementos de fiscalidad que intervienen aquí. Habría sido interesante que se hiciera una investigación de carácter jurídico, económico sobre esta cuestión, pero en realidad Nathalie Heinick maneja siempre un saber de segunda mano y aunque viene a decir que ha hecho una gran investigación desde el año 85, todo es como un saber triturado y bastante simplificado y en algunos momentos casi a partir de documentos o de materiales extraídos de artículos de revistas o de pequeños textos en periódicos, ¿no? El capítulo 18 se titula Otra relación con el espacio, habla de la americanización. Y bueno, aquí vemos lo de Javi, que es todo su texto, porque recurre al libro de Serge Gilboa, como Nueva York robó a París, la capital del arte del siglo XX, y retorna al año 1964, cuando Robert Rauschenberg ganó la Bienal de Venecia. Trata luego la cuestión de la internacionalización, de los galeristas como globetrotters y como, eso lo digo yo, y como sujetos de la globalización, y la necesidad de intervenir en el arte como un mundo en perpetuo movimiento y cómo los artistas tienen que ser también parte de este juego de la itinerancia y del nomadismo. El capítulo 19 se titula Otra relación con el tiempo y tiene que ver con el alargamiento de las redes y con la tendencia al presentismo y sobre todo con esa influencia del presentismo y con la idea de que el arte tiene que mantenerse fresco, tiene que mantenerse joven y cómo hay que ser estrella en el arte contemporáneo antes de los 30 años, hay un rejuvenecimiento del reconocimiento, es algo que lo dice Heinick, pero no es tan evidente porque tengo la impresión de que en los años 80 era más importante ser reconocido en torno a los 25 o 35 años y hoy los artistas pueden tener un reconocimiento en la mitad de su carrera en torno a la edad de 45 o 55 años sin que sea tan decisivo esa necesidad de mostrarse como unos niños prodigio, como sujetos jóvenes que aparecen y irrumpen con fuerza en el campo de la visibilidad contemporánea. También el capítulo 20 habla de las controversias que se renuevan, como hay una serie de contestatarios del arte contemporáneo. Aquí analiza la cuestión de la crisis del arte contemporáneo que se planteó a finales del siglo XX, es decir, en la década de los años 90, especialmente en Francia. Fue ese debate tan agrio que se generó por parte de intelectuales como Jean Clair o también figuras como Mahfouz Margoli con su famosa diatriba contra el état culturel, contra el Estado cultural, pero también el texto de Jean Baudrillard sobre el complot del arte y los textos de Jean-Philippe Domecq y cómo hay una crítica del paradigma político-artístico contemporáneo, considerándolo una gran estafa, una toma de pelo, ¿no? Y cómo el arte contemporáneo aparece como una generación integrada o asimilada con las pautas mercantiles frente a la generación de los modernos o la generación de los tardomodernos, figuras como Hans Haacke, como Fred Forrest o como Christian Boltanski, que habrían sido unos auténticos críticos del sistema de su época frente a la posición de los actuales que son calificados lisa y llanamente como cínicos, ¿no? Aquí sin duda Nathalie Heinick hace un trazo grueso y no matiza nada, y sobre todo viene a decirnos que estamos en una época de un cinismo de unas cotas altísimas, pero me pregunto si Daniel Bouguin, con su reiteración de su presunta destrucción del marco de la pintura, no es un fósil absoluto y en realidad un cínico camuflado cuando se quiere vender todavía como un transgresor, y si los teatros de sombras y ciertas piezas de Christian Boltanski no son una forma de mistificación que no tiene ya ningún filo crítico, ¿no? Bueno, el final del libro, como prácticamente todo él en su totalidad, es bastante decepcionante. Viene a señalar que estamos en una época de financial art, de arte financiero, que las prácticas artísticas contemporáneas se han convertido prácticamente solamente en ocurrencias, que tenemos un nuevo pompierismo, que se ha disuelto la idea de la belleza, de nuevo un canto aquí reaccionario, y que las protestas contemporáneas que abordan lo estético, lo ético, lo cívico y lo místico y lo hermenéutico se convierten, podríamos decir, en agua de borrajas, y que finalmente el arte contemporáneo, queriendo cuestionar el sistema, lo que ha hecho ha sido instalarse, ocupar los castillos y los palacios, ¿no?
Bueno, el libro acaba con unas secciones que titula Más allá del principio de placer, donde se nos viene a decir que el arte contemporáneo tiene una fuerza tal, esta es una cita del coleccionista Anton Hebert, tiene una fuerza tal que puede matarte si lo ves sin estar preparado. Bueno, es un poco exagerado que vaya a matarte si no estás preparado, a veces sencillamente te puede dejar hasta indiferente. En el epílogo señala Nathaniel Heineck que la intención principal cuando hizo esta investigación ha sido retener aspectos del arte contemporáneo para mostrar qué es lo que tienen de específico, y apunta: nada se dice del valor que tenga este arte, ni del valor en un plano general de los principios sobre los que descansa, ni en un plano particular el valor de las obras que derivan de él. Bueno, esta especie de posición no valorativa o carente de un paradigma de valoración me parece realmente funesta, porque en realidad todo el libro está trufado de valoraciones y de hecho está siempre decantando la balanza hacia una suerte de comprensión del arte contemporáneo, insisto, como una comedia del arte, como una completa tomadura de pelo, ¿no? El retrato que hace Nathalie Heineck del arte contemporáneo no es en ningún caso, ya lo reconoce en la página 364, exhaustivo, aunque es un libro muy amplio. No es tampoco un retrato global, porque como digo es muy sectorial y sobre todo es muy afrancesado y carente de un contexto ni siquiera europeo y por supuesto nada internacional. La analogía que hace con Thomas Kuhn, sobre la que vuelve en la página 365, es completamente precaria o no tiene prácticamente ningún fundamento. Y sobre todo, lo que nos viene a señalar en el último pasaje es que visto desde fuera, o al menos desde sus márgenes, el arte contemporáneo, dice Nathalie Heineck, parece haber agotado lo esencial de sus capacidades de transgresión o de experimentación de los límites. Si es así, apenas tendría sentido hacer este tipo de investigaciones. Es decir, ¿para qué estamos hablando de un paradigma contemporáneo si en realidad sería una situación de estasis, una situación de fosilización, de parálisis, de no haber ningún nuevo contexto, de mantenernos totalmente bloqueados sin que aparezca, no digo nada nuevo, sino nada que ofrezca una experiencia diferencial, una experiencia de intensidad? Por tanto, este intento de levantar o de trazar una cartografía de los grandes principios del arte contemporáneo se queda francamente muy corta, y en este intento por parte de Nathalie Heineck de revelar o demostrar el régimen de singularidad, podemos decir que prácticamente no lo consigue, sino que repite un montón de estereotipos en lo que sería la visión más banal o menos estructurada y menos sistemática de los planteamientos estéticos actuales. En cualquier caso, si lo he incluido en esta sección de libros recomendados es porque se trata de un libro sobre el que hubo una enorme recepción cuando se publicó en Francia. En España, desde que se ha publicado, tengo la impresión de que ha pasado sin pena ni gloria, por lo menos yo no he leído ninguna reseña en los suplementos culturales, y me parecía en este sentido interesante por lo menos ofreceros mi opinión, en la que, como digo, una vez más, esto es paradójico, recomiendo un libro que no me parece nada interesante. Lo dejo a vuestra consideración. Cuando os acerquéis a este material ya me decís qué os parece.